Pensemos por un momento en la siguiente situación. Alguien entra por la puerta de la consulta de un psicólogo clínico, se sienta con una sonrisa inmensa y dice que está, bueno, en el mejor momento absoluto de su vida. O sea, con una energía desbordante, por las nubes. Exacto, una energía inagotable. Dice que acaba de invertir todos sus ahorros en un negocio revolucionario que se le ocurrió ayer mismo y que lleva 3 noches sin pegar ojo porque, palabras textuales, dormir es una pérdida de tiempo. Madre mía, un cuadro muy, muy familiar en el entorno clínico, la verdad. Ya, es que fíjate, el profesional toma notas, pero a los 10 minutos suena el teléfono de la consulta. Es la familia de esta persona y están completamente aterrados. Explican que lleva semanas en un estado de euforia incontrolable, que ha vaciado las cuentas bancarias y que, bueno, su comportamiento es totalmente errático y peligroso. Claro, un choque de trenes entre dos realidades. Totalmente. Vale, vamos a desgranar esto. ¿Cómo maneja un profesional esta colisión frontal de realidades? Bienvenidos a esta nueva exploración a fondo, un espacio diseñado bajo los más altos estándares de SIMAP, nuestra academia de alto rendimiento. Encantada de estar aquí otra vez para profundizar, como siempre hacemos. Y el placer es mío. Hoy tenemos una misión muy clara, y es aplicar nuestra filosofía de entender, para no memorizar, al complejísimo motor de la psicología clínica. Vamos a analizar cómo se evalúa, cómo se mide y cómo se repara la mente humana, sin adivinanzas, sino con pura metodología científica. Fíjate que el escenario que planteas ilustra a la perfección el mayor reto de la psicología clínica, porque solemos tener una visión muy, muy distorsionada de esta disciplina. Nos imaginamos al profesional sentado, escuchando pasivamente y luego ¡boom!, emitiendo un diagnóstico mágico. Como si tuviera una bola de cristal, claro. Tal cual. Pero la realidad es que la evaluación clínica es un trabajo de ingeniería forense exhaustivo. Es el cimiento absoluto de cualquier plan terapéutico. No consiste en buscar una etiqueta rápida para encasillar al individuo. Ya, no es poner un sello y a casa. Exacto, sino en desplegar un proceso dinámico de recolección de evidencias. Necesitamos cruzar datos constantemente porque, como bien ilustra tu ejemplo de antes, la percepción que tiene la persona de su propio estado puede estar a años luz de la realidad objetiva. A años luz, sí. Y supongo que ese cruce de datos empieza por lo más básico, ¿no? O sea, si yo quiero saber qué le pasa a alguien, lo primero que hago es sentarme a hablar con él. La entrevista clínica. Eso es la herramienta fundacional. Pero claro, en un contexto profesional, imagino que esto no puede ser como tomarse un café con un amigo donde la conversación, pues, fluye hacia donde sople el viento, ¿verdad? En absoluto, en absoluto. La entrevista clínica se define como un marco de relación profesional muy, muy pautado. O sea, un acuerdo colaborativo donde ambas partes deben consensuar unas metas. Y aquí el nivel de observación de la experta es extremo. No se trata solo de escuchar lo que dicen. ¿Qué va? No solo importa la narrativa verbal. El clínico está registrando constantemente la entonación, si la postura es defensiva, si hay contacto visual o, fíjate, hacia dónde se desvía la mirada al tocar ciertos temas espinosos. Ostras, claro, el lenguaje no verbal da muchísima información. Muchísima. Todo esto teje la alianza terapéutica inicial. Y para estructurar esta recogida de información, la disciplina divide las entrevistas en 3 grandes bloques, según su nivel de libertad. Tenemos las estructuradas, las semiestructuradas y las no estructuradas. A ver si lo visualizo bien con una analogía, que en SIMAP nos encantan. Una entrevista estructurada sería como un examen tipo test, ¿verdad? Rigidez total. Exactamente, cero flexibilidad. Vale. Y la semiestructurada sería un examen de desarrollo donde te dan unas preguntas fijas, pero tú, bueno, te puedes extender, puedes matizar. Y la no estructurada sería directamente un lienzo en blanco. Esa es la idea. Sí. Y muy caótico. Es una duda muy lógica, la verdad. Pero la realidad es diametralmente opuesta. Precisamente, porque parece una charla natural, la entrevista no estructurada es la herramienta que exige el mayor nivel de rigor y destreza técnica por parte del evaluador. ¿Así? No es sentarse y a ver qué pasa. Y que va. No es una charla sin rumbo. El profesional está dirigiendo el timón de manera casi invisible. Si conectamos esto con el panorama general, el objetivo de dar esa libertad es permitir que emerjan temas ocultos, mecanismos de defensa o prioridades vitales que el paciente jamás revelaría si le hicieras una pregunta directa de un cuestionario cerrado. Claro. Si vas con un cuestionario tipo test y le preguntas por algo traumático, se cierra en banda. Tal cual.
Requiere, eso sí, un coste temporal altísimo y genera un volumen de información masivo que luego hay que decodificar, pero permite entender a la persona en su contexto de una forma que un formulario rígido jamás lograría. Ya veo. La estructurada, por el contrario, no da margen. Tiene preguntas y orden predefinidos para evitar cualquier sesgo del evaluador, lo cual es fantástico para la investigación puramente cuantitativa, pero a veces pues, se queda muy corta en la consulta real. Entendido. O sea, el profesional guía sutilmente para que aflore lo que realmente importa. Pero a ver, volvamos al escenario del principio. Por muy hábil que sea el psicólogo en la entrevista, al final solo está registrando lo que el paciente dice, que hace o siente. Claro, nos basamos en su palabra. Y en SciMap siempre decimos que para aprender haciendo y tener solidez hay que contrastar la información. Pasamos de las palabras a los hechos. ¿Cómo observamos lo que el paciente realmente hace fuera de esa silla de la consulta? Pues ahí entra una pieza clave, recurriendo a la observación sistemática y a la voz de los terceros. A ver, la observación clínica no es mirar por mirar, es delimitar unas coordenadas de espacio y tiempo y recoger conductas muy concretas y visibles. ¿Y cómo se hace eso? ¿Como con una libreta apuntando todo? Puede ser. Podemos usar una observación estructurada, llevando una lista de categorías predefinidas. Por ejemplo, cuántas veces un niño se levanta de la silla en clase durante una hora. O una no estructurada, que es un estilo más narrativo, como un diario exploratorio. Pero, hay un problema obvio ahí. Si yo sé que un psicólogo me está observando mientras trabajo o estudio, me voy a portar de maravilla. Todos alteramos nuestro comportamiento cuando nos sentimos vigilados. Totalmente. Ese fenómeno se llama reactividad y es un obstáculo metodológico crucial en psicología. Para mitigarlo se juega mucho con el rol del evaluador. ¿A qué te refieres? Pues puede ser una observación participante, donde el psicólogo interactúa en el entorno, o no participante, intentando ser un espectador invisible, e incluso existe la observación indirecta, donde en lugar de compartir espacio y tiempo, analizamos vídeos de archivo, diarios personales o registros previos. Ostras, ¿ya hay algún nivel más extremo? Sí, el extremo de esto es la observación encubierta, donde el sujeto simplemente no sabe que está siendo evaluado. Madre mía, eso suena a película de espías total. Supongo que éticamente requerirá unas justificaciones monumentales, ¿no? Absolutamente. Los comités éticos son extremadamente restrictivos con la observación encubierta. Solo se aprueba si está justificadísima. Por eso, en la práctica clínica diaria, la herramienta más potente y accesible para contrastar la entrevista son los informes colaterales. Los informes de terceros, claro. Exacto. Hablamos con la pareja, con los padres, con los profesores o con algún testigo de la vida del paciente. Y esto, fíjate, nos devuelve a tu escenario inicial del paciente eufórico. Cierto, el que vacía las cuentas del banco. Ese estado de euforia extrema es un clásico episodio de manía, muy a menudo presente en el trastorno bipolar o en cuadros psicóticos agudos. En estos casos, la persona tiene lo que llamamos baja conciencia de enfermedad. O sea, para ellos no hay ningún problema. Para ellos, la vida es maravillosa en ese momento. Y aquí es donde se pone muy interesante. ¿Qué hace el psicólogo en ese momento preciso? Tiene un paciente que jura que está en su mejor etapa vital y a una familia que aporta un informe colateral diciendo que es una emergencia absoluta. ¿Cómo manejas esa colisión sin convertirte en, no sé, en un juez que llama mentiroso al paciente y destruye la confianza? Pues el enfoque es fascinante porque el profesional no busca establecer una verdad judicial absoluta. Trabaja de forma estratégica. Por un lado, la regla ética de oro exige asumir que las afirmaciones del paciente son ciertas a menos que se pruebe lo contrario. Vale, presunción de veracidad. Eso es. Y, muy importante, siempre se requiere su consentimiento informado para hablar con esos terceros. Ahora, cuando ocurre esta colisión frontal, el clínico no confronta de forma agresiva al paciente diciéndole, oye, tu familia dice que estás fatal. La persona sí reconoce. A ver, explícame esto porque es clave. Pues quizá el paciente no reconozca que tiene un episodio maníaco o un trastorno de base, pero sí reconoce que está teniendo problemas legales graves por las deudas o que la falta de sueño le impide concentrarse en su supernegocio. Ah, qué maniobra tan inteligente. Sí, el clínico integra la versión del entorno para entender qué factores están manteniendo el trastorno, pero utiliza las preocupaciones subjetivas y prácticas del paciente como puerta de entrada para tratarlo. No se pelean por la etiqueta del diagnóstico. Brutal. Utilizar la fricción práctica de su vida en lugar de debatir términos médicos.
Vale, a ver, hasta ahora tenemos narrativas, lo que el paciente cuenta, lo que la familia ve, lo que el psicólogo observa. Pero en ciencia pura, y más en SciMap, necesitamos números, cuantificar todo esto, medirlo. Según nuestras fuentes de hoy, aquí entramos en el terreno de los cuestionarios y la neuropsicología. Así es, damos el gran salto. Es el paso de lo cualitativo a lo cuantitativo. Necesitamos métricas exactas para comparar el estado de la persona con grupos normativos de la población. Y para que un cuestionario no sea un simple test de revista de entretenimiento, imagino que tiene que cumplir ciertos requisitos metodológicos. 4 requisitos psicométricos innegociables. Tiene que tener validez, fiabilidad, sensibilidad y especificidad. Vale, vamos a detenernos un segundo en esos dos últimos, porque en nuestra academia nos gusta entender el mecanismo real de las cosas. Y la sensibilidad y la especificidad a menudo se confunden bastante. Es muy común, sí, pero es fundamental separarlos. A ver, la sensibilidad es la capacidad que tiene el cuestionario para detectar correctamente a los casos positivos. Es decir, si 10 personas tienen depresión clínica real, un test muy sensible detectará a los 10. Perfecto. ¿Y el problema cuál es? Que si el test es demasiado sensible, podría dar un falso positivo a alguien que simplemente está pasando por una semana mala o de tristeza normal y etiquetarlo con depresión. Claro, salta la alarma con cualquier cosa. Exacto. Y ahí entra la especificidad, que es la capacidad del test para descartar correctamente a los casos negativos. Un cuestionario excelente tiene el equilibrio perfecto. No deja escapar a los que de verdad sufren el trastorno, pero tampoco etiqueta por error a los que están sanos. Entendido. Qué claridad. Y para lograr esa precisión, imagino que la psicología clínica ha desarrollado cuestionarios muy concretos para cada problema. Efectivamente. Contamos con autoinformes, que son los que rellena el propio sujeto, aunque bueno, siempre sabiendo que pueden estar sesgados por la deseabilidad social o el paso del tiempo. Ese instinto de querer dar una buena imagen, claro. Exacto. También hay heteroinformes, que rellenan los allegados, y cuestionarios de calidad de vida. Y yendo a herramientas concretas, tenemos termómetros clínicos muy calibrados. Por ejemplo, se utiliza el inventario de Beck, el famoso BDI-2, para medir con precisión casi matemática la gravedad de una depresión. Ese es un clásico. O el GAD-7, que está diseñado específicamente para diseccionar los síntomas del trastorno de ansiedad generalizada. O, yéndonos a trastornos más severos, la escala PANSS, que evalúa la sintomatología positiva y negativa en la esquizofrenia. Madre mía, el arsenal es completísimo. Pero el salto que me parece verdaderamente revolucionario es la evaluación neuropsicológica, porque tendemos a pensar que los problemas de salud mental solo afectan a las emociones o al estado de ánimo, y ya está. Un error muy frecuente. Claro. Sin embargo, trastornos crónicos como la depresión mayor, el trastorno bipolar o el abuso prolongado de sustancias acaban causando un deterioro cognitivo real, palpable. Y me gusta pensar en esto con una analogía informática. Los cuestionarios que has mencionado medirían el software, es decir, qué emociones o pensamientos está ejecutando la mente en ese momento. Ajá, me encanta esa metáfora. Pero la evaluación neuropsicológica revisa el hardware. Con pruebas y áreas físicas reales, como la memoria RAM o el procesador de la persona, han sufrido daños estructurales por el desgaste crónico del trastorno. Es que la metáfora del hardware y el software es brillante para entender esta división. Y fíjate, para medir ese hardware dañado, los neuropsicólogos operan en 3 niveles de profundidad. A ver, ¿cuáles son? Primero, hacen un cribado, o screening en inglés. Son pruebas muy breves, como el famoso test del reloj, el MMSE o el MoCA. Están diseñadas para identificar rápidamente si hay alguna luz roja parpadeando en el sistema cognitivo. Un déficit temprano. ¿Y si salta esa alarma en el screening? Pues si salta la alarma, se pasa al segundo nivel, que son las baterías generales. Aquí hablamos de herramientas extensas como la escala WISE, que trazan un perfil detallado de la inteligencia y todas las capacidades. Vale, un chequeo general a fondo. Exacto. Y finalmente, el tercer nivel son las pruebas específicas. Estas funcionan como un bisturí de precisión para evaluar áreas neurológicas muy concretas, como el lenguaje con el test de Boston o la memoria con la figura de Rey. ¿Y cómo funcionan esas pruebas específicas? Porque siempre escuchamos nombres técnicos súper rimbombantes, pero rara vez nos explican cómo logran medir empíricamente algo tan abstracto como la atención o las funciones ejecutivas. Ese es el punto clave.
Vamos a verlo con ejemplos. Tomemos el test de Stroop, por ejemplo, que evalúa la atención y la capacidad de inhibición. Imagina que te pongo delante la palabra azul impresa en un papel. Vale, la palabra azul. Pero fíjate, está impresa con tinta de color rojo. Y yo te pido que me digas en voz alta el color de la tinta, no lo que pone escrito. Ostras, mi cerebro va a querer leer la palabra azul automáticamente en cuanto la vea. Exacto. Tu cerebro lector es rapidísimo, pero tu lóbulo frontal tiene que frenar ese impulso automático e identificar el color rojo. Esa fricción, ese tiempo extra que tardas en bloquear el impulso y dar la respuesta correcta, es una medida exacta y cuantificable de tu capacidad de inhibición cognitiva. ¡Qué barbaridad! Un fallo ahí indicaría un problema en el hardware de la inhibición, claro. Tal cual. Otro ejemplo fascinante es la torre de Hanoi, que usamos para medir las funciones ejecutivas. Se trata de una base con 3 postes y varios discos de diferentes tamaños. El objetivo es mover la torre completa de un poste a otro, pero con una regla estricta. ¿Cuál es la regla? Que un disco grande nunca, bajo ningún concepto, puede colocarse sobre uno más pequeño. Uf, eso requiere pensar 3 o 4 movimientos por adelantado. Y eso es exactamente la planificación ejecutiva. Si el lóbulo frontal de un paciente está dañado por el trastorno, actuará de forma impulsiva, moviendo discos sin anticipar las consecuencias y, claro, atascándose continuamente en el puzzle. Ya veo. Ahora, esto plantea una advertencia clínica importantísima. El diagnóstico de una depresión o de una esquizofrenia no se hace basándonos en si el paciente resuelve o no la torre de Hanoi. El deterioro cognitivo no es el criterio diagnóstico. Ah, vale. El diagnóstico viene de los síntomas primarios. Exactamente. Sin embargo, evaluar este hardware es indispensable para poder diseñar una rehabilitación funcional realista. Si la memoria está fallando, el terapeuta tiene que saberlo para adaptar su método. Vale, vamos a recapitular un segundo que tenemos mucha información. Tenemos las entrevistas, tenemos los informes de la familia, los cuestionarios métricos para el software emocional y las pruebas milimétricas para el hardware neuropsicológico. Con toda esta enorme montaña de planos sobre la mesa, el clínico ya tiene el mapa del terreno. Lo tiene, sí. La evaluación profunda está hecha. Ahora hay que empezar a construir, o en este caso, a sanar. Pasamos de la evaluación pura y dura al plan de tratamiento. Y me consta que aquí hay un elemento, un cimiento, sin el cual nada de esto sirve para absolutamente nada. La alianza terapéutica. Es que sin ella, cualquier técnica clínica, por muy científica que sea, se derrumba como un castillo de naipes. La alianza terapéutica no es simplemente caerse bien, es construir una relación de cooperación genuina. Un espacio seguro, ¿no? Un espacio completamente seguro y exento de juicios. Requiere que el terapeuta tenga una empatía profunda, autenticidad y una habilidad muy crítica que es revisar continuamente sus propios prejuicios. Claro, el clínico es humano y también tiene sus sesgos. Exacto. Si un profesional permite que sus sesgos culturales o morales se filtren en la consulta, la alianza se erosiona de inmediato. Y si eso ocurre, desaparece la adherencia al tratamiento. El paciente dejará de ir a consulta o dejará de aplicar lo aprendido en casa y el mejor plan empírico del mundo fracasará estrepitosamente. Es que la adherencia es la clave del éxito. Entonces, una vez que tenemos esta alianza blindada, imagino que terapeuta y paciente fijan unos objetivos. Sí, objetivos consensuados, siempre divididos en partes discretas y manejables. Y, muy importante, vinculados a aliviar los síntomas reales que causan sufrimiento en el día a día, no solo a tratar la etiqueta del diagnóstico en abstracto. Y para lograr esos objetivos diarios, el profesional diseña una estrategia basándose, en la escuela psicológica a la que pertenezca. Nuestras fuentes hoy destacan 4 grandes corrientes principales. Para visualizarlas de forma clara, imagino que esto es como tener un coche averiado y llevarlo a 4 mecánicos excelentes, pero cada uno tiene una filosofía de reparación completamente distinta. Es una analogía perfecta. Cada escuela aborda el sufrimiento humano desde un prisma metodológico totalmente diferente. Empezando, por ejemplo, por el psicoanálisis. Vale, el psicoanálisis. ¿Qué hace este mecánico? Pues este enfoque busca el famoso insight, es decir, hacer consciente lo inconsciente. Trabaja sobre la idea de que los síntomas actuales son defensas ante conflictos reprimidos, generalmente del pasado. Entiendo. ¿Y qué herramientas usa?
Utiliza la asociación libre, la interpretación de los sueños y analiza muy minuciosamente la transferencia y la contratransferencia. O sea, cómo los sentimientos reprimidos del paciente se proyectan inevitablemente hacia el terapeuta en la sesión, y viceversa. De acuerdo. Buscar en la raíz profunda. ¿Y qué pasa con la escuela cognitivo-conductual? Tengo entendido, y corrígeme si me equivoco, que es la que acumula el mayor volumen de evidencia empírica ahora mismo. No te equivocas, es el estándar científico actual para la inmensa mayoría de los trastornos. La terapia cognitivo-conductual, o TCC, no suele escarbar en el pasado, se centra en el presente. En lo que pasa aquí y ahora. Eso es. Su premisa básica es que no son las situaciones en sí las que nos causan malestar, sino cómo interpretamos cognitivamente esas situaciones. Su gran objetivo es detectar los pensamientos automáticos y reestructurar las distorsiones cognitivas que nos sabotean. ¿Y la parte conductual? Ahí emplea herramientas muy potentes como las técnicas de exposición gradual o técnicas de relajación. Por ejemplo, para desensibilizar fobias concretas o traumas cronificados. Se enfrentan a ello poco a poco. Luego tenemos la escuela sistémica, que me parece que cambia completamente el foco del telescopio. En lugar de mirar dentro de la mente aislada del individuo, mira a su alrededor, a su red de relaciones. Has dado en el clavo. La sistémica considera que el problema real no reside exclusivamente en la persona, sino en la dinámica del sistema al que pertenece, que generalmente suele ser la familia. ¿Y cómo analizan eso? Trazan genogramas para analizar los roles heredados de generación en generación y estudian los límites relacionales. Hay un concepto brillante en esta escuela que son los triángulos relacionales. A ver, explícame esto de los triángulos. Suena potente. Lo es. Se da cuando alguien media en el conflicto de otros dos. Imagina, por ejemplo, un matrimonio con una tensión insoportable, a punto de romperse. En lugar de enfrentar su problema de pareja directamente, enfocan toda su ansiedad en el bajo rendimiento escolar de su hijo adolescente. Ostras, ¿usan al chaval como pararrayos? Exacto. El hijo se convierte en el mediador involuntario. Es el síntoma que mantiene unida a la pareja. El terapeuta sistémico sabe que si simplemente aplica técnicas para arreglar el rendimiento escolar del adolescente, el matrimonio de los padres podría colapsar de golpe. ¡Qué barbaridad! Usará un tercero como escudo protector, para no afrontar un conflicto propio. Es fascinante cómo la mente desvía la atención del sistema. Así que el clínico tiene que intervenir en las fuerzas de todo ese triángulo. Exactamente. No puede aislar al paciente. Y por último nos queda el cuarto mecánico, la escuela humanista. La escuela humanista se aparta bastante de la visión puramente patológica o médica. Se centra en el existencialismo, habla de la libertad individual, la autorrealización y la búsqueda de sentido vital. Suena mucho más filosófico. Lo es. Aquí, la técnica clínica principal es el rapport absoluto y la aceptación incondicional del paciente. El motor del cambio no es modificar pensamientos irracionales en una pizarra, ni analizar genogramas familiares, sino crear un entorno tan genuino y seguro que la persona encuentre en sí misma los recursos innatos para crecer y superar su bloqueo existencial. 4 enfoques, 4 caminos distintos, pero un mismo objetivo, ¿no? Dotar a la persona de herramientas sólidas para que el cambio persista cuando salga de la consulta, y así prevenir futuras recaídas. Pero claro, en el mundo real, los planos y las teorías académicas tienen que chocar con el día a día. ¿Cómo sabe realmente el terapeuta que este engranaje que ha montado está funcionando? Pues mediante la monitorización constante. Esto es vital. No se puede trazar un plan el primer día, guardarlo en un cajón y revisarlo un año después. Claro, hay que medir sobre la marcha. Se requiere pedir feedback continuo, registrar las sesiones y comprobar si de verdad se están produciendo avances en 3 dominios fundamentales de la vida del paciente. ¿Cuáles son esos 3 dominios? Primero, el cognitivo. Hay que verificar si la persona es capaz de detectar creencias irracionales por sí misma y aplicar las técnicas de reestructuración en su rutina diaria. Vale, el plano del pensamiento. El segundo. El conductual. Evaluar si ha conseguido integrar hábitos nuevos, abandonar conductas destructivas y adoptar alternativas saludables. Y el tercero, que es crucial para evitar recaídas, es el dominio social. El entorno y cómo se relaciona. Eso es.
Revisar si sus habilidades comunicativas han mejorado, si es capaz de proteger sus vínculos actuales y si está sanando sus patrones típicos de conflicto interpersonal. Entiendo. Pero revisando los datos de las fuentes sobre cómo se produce esta evolución temporal de los 3 dominios, la investigación nos muestra algo llamado la curva del cambio. Y lo más revelador para mí de esta gráfica es que la recuperación mental no es para nada una línea recta, ascendente y perfecta. El camino es tremendamente asimétrico. Suelen experimentar primero lo que llamamos ganancias súbitas. Mejoras muy rápidas al principio. Sí, mejoras enormes y a veces inesperadas en muy pocas sesiones. Y suele ser por el simple alivio psicológico de empezar el tratamiento y sentirse escuchados. Ah, el desahogo inicial. Exacto. Pero a esto le siguen las ganancias progresivas. Estas ya son lentas, sutiles y requieren muchísimo esfuerzo sostenido de la persona. Y lo más importante de la curva del cambio, lo que nadie suele esperar es que incluye caídas. Retrocesos naturales. Las famosas recaídas. Y creo que este es un concepto poderosísimo porque es un alivio saber que si alguien lleva, no sé, un mes entero progresando maravillosamente y de repente atraviesa una semana muy oscura donde parece que todos los síntomas han vuelto a explotar y el paciente piensa que todo está perdido. Claro. Pues saber que eso no significa que la terapia haya fallado, no significa que el profesional sea malo, ni que se vuelva a la casilla de salida. Es simplemente una fluctuación natural, parte de la ganancia progresiva. Es que comprender esto salva tratamientos enteros. Te lo aseguro. Si el profesional no educa al paciente desde el primer minuto sobre esta curva simétrica, ante la primera recaída, el paciente sentirá una frustración tan devastadora que abandonará la terapia pensando que no tiene cura. Totalmente lógico. Sin embargo, abordar esos baches con una actitud honesta y científica permite analizar la recaída en sí misma. Se extraen datos valiosísimos sobre qué detonó exactamente el retroceso y así se pueden reajustar los objetivos de forma dinámica. Las recaídas no son fracasos morales, son información pura. Qué gran frase. Las recaídas son información. Llegamos así al final de este recorrido estructural espectacular. Hemos diseccionado las profundidades de la entrevista clínica, hemos explorado cómo lidiar con la falta de conciencia de enfermedad, desarmamos el mecanismo del test de Stroop y la torre de Hanoi para medir el hardware y hemos navegado por las filosofías de las escuelas y las curvas de la recuperación. Un viaje completísimo por el motor clínico, desde luego. Sí, pero antes de apagar los micrófonos hoy, quiero recuperar algo que mencionaste antes, sobre la observación indirecta y los cuestionarios encubiertos o de terceros, para dejar una semilla plantada en la audiencia. Adelante, ponlo sobre la mesa. Hemos visto que la psicología debe recurrir a veces a la familia o a registros externos porque el individuo simplemente carece de perspectiva sobre sus propios actos. Esto arroja una reflexión bastante inquietante si nos ponemos a pensar. A ver. Sí, en este preciso momento, un equipo de observadores clínicos completamente neutrales comenzará a seguir nuestro día a día, el tuyo o el mío, durante una semana entera, registrando de forma encubierta cada conducta, cada pequeña evasión y cada conflicto. Bof. ¿Qué triángulos relacionales, qué mecanismos de defensa automáticos o qué distorsiones cognitivas flagrantes descubrirían en nuestra vida cotidiana que nosotros mismos juraríamos ante notario que jamás hacemos? Es una perspectiva que impone muchísimo respeto y nos recuerda algo vital, que sin importar nuestra capacidad intelectual o lo mucho que sepamos, todos albergamos puntos ciegos enormes en nuestra propia arquitectura mental. Absolutamente todos. Y que, a veces, la única forma de ver la estructura completa de nuestra mente es permitiendo que el rigor, la metodología y la lente imparcial de otra persona iluminen lo que nosotros no podemos o simplemente no queremos mirar. ¡Qué gran cierre! Y con esta reflexión sobre nuestros propios puntos ciegos, cerramos este análisis a fondo. Desde SciMap seguiremos desmontando la complejidad del conocimiento para hacerlo accesible, riguroso y profundo. Porque como siempre recordamos en esta academia, entender es no tener que memorizar nunca más. Hasta la próxima exploración.